it's about music, you know, it's about relating to people who love your music or buy it. And if you can keep that in mind, you know, it's worth it. You don't get sidetracked and get bitter. ¿Alguna vez has sentido que había algo que no podías compartir con nadie? Whitney Houston, una cantante legendaria con una carrera brillante, pero detrás de las luces del escenario, escondía secretos que nunca han sido revelados. ¿Por qué decidió mantener esas cosas en secreto? ¿Fue por miedo o por alguna otra razón? ¿Tuvo que ver ese secreto con las dificultades que atravesó en los últimos años de su vida? ¿Cuál es la verdad? Averiguémosla. Las luchas ocultas. Por todos es sabido que Whitney Houston es una de las intérpretes pop más legendarias de todos los tiempos, admirada por admiradores de todo el mundo por la fuerza de su voz y la asombrosa belleza que poseía. Sin embargo, había otro lado de Whitney que muchos no veían, y ese lado estaba oculto tras esa imagen inmaculada. Había una gran disparidad entre la percepción pública de Whitney como princesa del pop y la persona que era en realidad. Según muchos de sus amigos y familiares, Whitney tenía dos caras. Por un lado, estaba la persona que era la estrella que todo el mundo veía, la que siempre tenía un aspecto inmaculado y lo tenía todo bajo control. En el extremo opuesto estaba la auténtica Whitney, la joven de Newark, Nueva Jersey, que sufría bajo el peso de la expectativa de ser impecable. La lucha por la que atravesaba Whitney la hacía sentirse incómoda, lo que finalmente la llevó a rebelarse contra lo que se exigía de ella. Ha habido momentos en los que sabía que estaba pasando por mucho estrés emocional, y mis hábitos alimenticios. Admitiré que solía salir de fiesta, pero también ha habido momentos en los que no lo he hecho. La angustia que vivió Whitney fue descrita por un amigo íntimo de la familia en una entrevista que realizó en 2016 People. Durante la conversación, la compañera mencionó que había muchas expectativas con respecto a quién era ella y a lo que la gente creía que era. El hecho de no poder ser quien realmente era en cada momento era una carga tremenda que tenía que soportar. Desde fuera, Whitney parecía una persona poderosa y segura de sí misma. Sin embargo, ella luchaba contra sus propios sentimientos de inseguridad y agitación interior. Además, Bobby Brown ha revelado información sobre la vida de Whitney en su libro y a personas cercanas a él. Según él, había muchas expectativas puestas en Whitney en cuanto a quién era y cómo tenía que comportarse. Por fuera parecía poderosa, segura de sí misma e intachable. Por otro lado, estaba luchando emocionalmente y tenía ansiedades, problemas con su familia y otras cuestiones que la gente no podía notar. Brown tiene la impresión de que Bobby Brown, y no la auténtica Whitney, apareció anoche en su programa de telerrealidad. Según él, el programa no solo mostraba la parte hermosa de su mujer, sino también su lado más genuino. Era la mujer por la que sentía algo. Para él, el espectáculo no trataba solo de sus dificultades con los estimulantes o de sus problemas personales. El objetivo era demostrar quiénes eran realmente, el tipo de personas que eran y el amor que se tenían. Inicialmente, vamos a asegurarnos de que tenemos una cosa clara. El crack es barato. Si alguna vez consumiera crack, nunca podría permitírmelo. Además, Bobby mencionó que Whitney era digna de confianza y que no le importaba lo que los demás pensaran de ella por la razón que fuera. Según él, no iba a actuar como si fuera alguien totalmente distinto. Cuando se trataba de expresar sus pensamientos, Whitney no era tímida, no le gustaba endulzar las cosas y nunca dejaba de expresar lo que pensaba sin rodeos. No le interesaba fingir ni intentar ser alguien que no era. Para ella era muy importante ser leal y auténtica. Añadía que mientras estuviera bien arreglada y tuviera un aspecto agradable cuando saliera de la habitación de la madre, todo sería aceptable. Su carrera cambió irrevocablemente cuando, en 1985, Whitney consiguió un contrato discográfico con Arista Records. El jefe de la discográfica, Clive Davis, tenía objetivos muy ambiciosos para ella. Con su ayuda, se convirtió en una estrella del pop. Al hacerlo, sin embargo, construyó una imagen de Whitney que no se correspondía con la que ella había sido en realidad a lo largo de su vida. Tenía que cumplir sus directrices, vestirse con determinadas prendas, interpretar las canciones que él seleccionaba y presentarse como una joven impecable y bien peinada. Según un ejecutivo discográfico que trabajó con Whitney en aquella época, se le exigía que hiciera lo que él decía, que vistiera lo que él decía, que cantara lo que él quería que cantara y que pareciera una niña buena. Esto no le sentó bien a Whitney, parecía como si la estuvieran confinando en un espacio que no era el suyo, y eso le hacía sentirse incómoda.
Según otra fuente de la industria musical, Clive fue quien la convirtió en una popular sensación del pop e hizo posible que sus mayores ambiciones se hicieran realidad. Pero convertirse en una sensación musical tenía un coste. Debido a la discográfica, se le exigió que se comportara de una manera determinada ante las cámaras. No era la genuina Whitney la que estaba allí. La lucha contra la adicción. Tuve el privilegio de realizar una entrevista en profundidad a Whitney Houston hace 10 años, y lo hicimos en el salón de su casa. Fue la primera vez que reconoció que era adicta. La lucha contra la adicción fue difícil para Whitney. Michael Houston, hermano de Whitney Houston, concedió una entrevista a Oprah Winfrey en 2013, durante la cual habló del papel de ese problema. Según explicó, cuando eran más jóvenes estaban bastante unidos y participaban en prácticamente todo juntos. No solo se divertían juntos, sino que él también la instruía sobre cómo conducir. Por otro lado, Michael declaró que no era consciente de lo graves que se pondrían las cosas cuando empezara a consumir estimulantes. Cuando Michael comentó, siempre estábamos juntos la mayor parte del tiempo y ella detrás de mí, aludía al hecho de que Whitney le miraba y seguía sus indicaciones. Me siento responsable de todo lo que he dejado pasar hasta ahora, continuó. De forma tan significativa, Michael no previó que los estimulantes tomarían el control de su vida. Afirmó que en aquella época, el mundo del espectáculo estaba lleno de estupefacientes en cada esquina. Además de eso, dijo que no era consciente de los peligros potenciales que suponían. Michael dijo que experimentaba constantemente sentimientos de remordimiento por lo ocurrido. Durante muchos años, Whitney luchó contra su adicción a las sustancias. En 2002, mantuvo una conversación con la periodista Diane Sawyer en la que habló de sus luchas con el alcohol, los medicamentos recetados y los estimulantes. Salía mucho de fiesta, dijo Whitney. Créanme cuando les digo que me lo pasé muy bien. En su explicación, afirmó que se lo pasó muy bien cuando era más joven, pero que pronto se dio cuenta de que la fiesta había llegado a su fin. Whitney tenía la impresión de que se estaba recuperando de su adicción y que ésta formaba parte de su historia en aquel momento. Afirmó, ya no me entusiasma tanto como antes, era una reliquia, lo pasé bien y ahora se ha acabado. Whitney dijo lo mucho que apreciaba la vida y declaró que rezaba para no consumir estimulantes y poder seguir viviendo su vida. Además, afirmó, no voy a quebrarme, demostrando su tremenda determinación para mantener la sobriedad. Aunque hizo muchos intentos, la lucha de Whitney contra la adicción aún no había terminado. Volvió a rehabilitación en 2011 para recibir ayuda por sus problemas con el alcohol y los estimulantes. Según declaró entonces su portavoz, Whitney tomó la decisión de acudir a rehabilitación por su cuenta para seguir trabajando en su salud. La adicción siguió siendo un obstáculo importante para Whitney, a pesar de que hizo un esfuerzo concertado por cambiar de vida. A los 20 años, ni siquiera tenía una cita. Fue una experiencia difícil. El matrimonio entre Houston y Bobby Brown estuvo plagado de altibajos. Por todo ello, su relación saltó a la luz pública con frecuencia desde 1992 hasta 2007, periodo durante el cual estuvieron juntos. Hubo otros problemas que surgieron dentro de su matrimonio. Tanto ellos como su hija, Bobby Christina, sufrieron mucho como consecuencia de estos trastornos. Un familiar muy cercano a Bobby Christina contó que a menudo tenía que cuidar de su madre. El miembro de la familia recordó un caso en el que Bobby Christina, que entonces era todavía una niña pequeña, acostó a su madre porque Whitney no se encontraba bien. Un miembro de la familia subió a ver cómo estaban y, cuando llegaron, la habitación estaba completamente desordenada. Tras el nacimiento de Bobby Christina, la adicción de Whitney se agravó, lo que repercutió en su vida familiar. Bobby Brown dijo en su libro que intentó mantener a Whitney en su habitación y alejada de su hijo por los efectos que tenía en ella, pero descubrió que era incapaz de ejercer ningún control sobre ella. Nadie podía vigilar a Whitney, dijo, fue ella misma quien lo hizo. Expresó sus sentimientos de remordimiento, afirmando que era insoportable contemplar el hecho de que habían defraudado a Bobby Christina. Describió cómo se agitaba con Whitney, hasta el punto de gritar y declarar que deseaba el divorcio. Bobby sentía una profunda pena desde que su hija fue testigo de todo lo que ocurrió a lo largo de varios años, a pesar de que su relación estaba plagada de dificultades. Había momentos en los que Whitney y Bobby parecían tener una gran conexión el uno con el otro. Uno de los amigos más íntimos de la familia dijo que tenían la mentalidad de Bonnie and Clyde, lo que significa que permanecían unidos a pesar de todo lo sucedido. Whitney sentía un profundo afecto por Bobby y, en cierto modo, él contribuyó a dar estabilidad a su vida.
A pesar de todos los desafíos que estaban pasando, ella tenía a alguien que se preocupaba por ella. La intensa energía que poseía Whitney fue otro tema que Bobby Brown trató en su biografía. Al describirla, afirmó que era una persona muy sensual y que cuando estaban juntos tenían una conexión explosiva. Afirmó que con frecuencia mostraban su admiración mutua en público y que era evidente que la atracción que sentían el uno por el otro era genuina. Señaló que se les veía juntos con frecuencia. Bobby declaró que su conexión estaba llena de intensidad y que eran incapaces de mantener la distancia el uno del otro. El matrimonio de Bobby Brown con Whitney Houston fue objeto de unas sorprendentes acusaciones que Bobby Brown hizo en su biografía. Durante el periodo en que estuvieron juntos, él la acusó de mantener varias relaciones personales. Su relación, que ya estaba plagada de dificultades, se complicó aún más. En los años previos al prematuro fallecimiento de Whitney en 2012, Bobby y Whitney habían sido capaces de establecer un cómodo equilibrio en su relación. Bobby seguía queriendo a Whitney como madre de su hijo y como mujer con la que había pasado tantos años. Según un primo cercano a la pareja que compartió esta información con el público, su relación, por otra parte, no siempre fue tranquila. Recordó que pensaba, vale, vas a jugar conmigo así, ¿qué vas a hacer? Es cierto que si tú puedes hacerlo, yo también puedo, a pesar de que su matrimonio ya estaba plagado de dificultades. Estas afirmaciones crearon una imagen más enrevesada de la vida en su relación. Al parecer, su historia de amor no solo estuvo llena de alegrías, sino también de muchos sinsabores. Whitney Houston está ampliamente considerada como una de las vocalistas más consumadas de la historia de la música. Su matrimonio con Bobby Brown tuvo muchos altibajos, algunos de ellos muy dolorosos. A pesar de que Houston ha hablado de las dificultades que han surgido en su relación, ha declarado en una entrevista con Red Book en el año 1999. Por otro lado, ¿qué ocurrió realmente a puerta cerrada? El propio Bobby Brown reveló los detalles de un suceso que tuvo Whitney en algún momento. Una de las anécdotas que contó en su biografía fue sobre una ocasión en la que Whitney intentó evitar que se enzarzara en una pelea. En lugar de prestar atención a lo que ella tenía que decir, Bobby se dio la vuelta y le propinó un inapropiado golpe en la cara. En el libro que escribió, describió cómo, en el mismo momento en que ocurrió, se quedó atónito y lleno de pena. Cuando se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, comprendió que, una vez que lo hubiera hecho, nunca podría retractarse. Comprendió que estaba mal herir a Whitney, a pesar de que estaba enfadado por diversos motivos. Esa experiencia en particular, afirmó, lo alteró irrevocablemente. En el momento en que descubres el amor, lo descubres. Si se me permite decirlo, debería decir que te encuentra, en la relación que compartí con ella, fue tan rápido, porque éramos tan parecidos el uno al otro, que era fácil entender por qué. Bobby también hace algunas afirmaciones notables en su libro, como cuestionar un suceso del pasado de Whitney. Dijo que cuando volvió a casa tras enterarse de la noticia, sintió que algo no iba bien. Pocos días después, Whitney reanudó su trabajo con normalidad, lo que le hizo preguntarse cuál era la verdadera situación. El fallecimiento de Whitney Houston no solo dejó un vacío importante en el mundo de la música, sino que también fue una pérdida masiva. Además, provocó un gran conflicto dentro de su familia, en particular entre la familia Houston y la familia Brown. Durante el tiempo que la hija de Whitney, Bobby Christina, estuvo en el hospital y después de su trágica muerte, estos conflictos se hicieron mucho más intensos de lo que habían sido antes. Por desgracia, estos desacuerdos solo sirvieron para dificultar aún más las cosas para el legado y la memoria de Bobby Christina. Las cosas fueron de mal en peor para la hija de Whitney, Bobby Christina. Cuando falleció su madre, la tensión que existía entre las familias hizo las cosas más difíciles. Retos y victorias personales. Los problemas personales de salud de Bobby y el dolor por el que pasó, sobre todo tras la muerte de su madre, quedaron eclipsados por el conflicto entre las dos partes. Es tan increíble que aún entre en casa y diga mamá, y que aún la llame por su nombre, pero ya lo he asumido, ¿sabes? Es tan raro que todavía lo haga. Ha sido aceptado por ti. Además, varias personas cercanas a ella intentaron influir en su vida profesional, entre ellas, su mejor amiga, Robin Crawford, su padre, John Houston, y su ex marido, Bobby Brown. Debido al hecho de que estos individuos querían la atención de Whitney, ella tuvo muchas dificultades en algunas situaciones. La década de los 90 marcó el comienzo. Whitney fue instada a elegir entre ella y Bobby Brown por Robin Crawford, que era íntimo amigo suyo y había sido anteriormente director creativo de la compañía.
Whitney se fue con Bobby, a pesar de que Robin no confiaba en él. Muchas personas opinan que tanto John Huston como Bobby Brown no tuvieron realmente en cuenta los intereses de Whitney a la hora de tomar decisiones. Intentaron controlar su vida y su profesión por motivos personales. El padre de Whitney Houston, John Huston, se vio envuelto en un polémico caso relacionado con sus finanzas. Esto fue una gran sorpresa para ella, sobre todo porque siempre había apoyado a su familia. Esto la llevó a una precaria situación financiera. La situación de Whitney se deterioró hasta el punto de que ni siquiera tenía fondos suficientes para terminar un programa de rehabilitación cuando necesitaba tratamiento. Como quería a su padre y confiaba en él, los actos que cometió le causaron mucho dolor. Robin Crawford fue la fiel amiga de Whitney desde el principio, y estuvo a su lado durante su increíble ascenso a la fama. No solo eran las mejores amigas, sino también compañeras de piso. Y durante décadas circularon rumores sobre si estaban o no enamoradas en secreto la una de la otra. Además, Robin Crawford, amiga íntima de Whitney, tenía una conexión muy profunda con lo que ella estaba viviendo. A Song for You, My Life with Whitney Houston es el título del libro que Robin escribió en 2019, 7 años después de la muerte de Whitney Houston. Dentro de las páginas del libro, Robin reveló la profunda conexión y el vínculo que compartieron. 1980 fue el año en que Robin y Whitney se conocieron en un campamento de verano. Tuvieron una profunda conexión desde el principio, y atesoraban el tiempo que pasaban juntos. Según Robin, deseábamos estar juntos, los dos solos. Por otro lado, todo cambió cuando Whitney consiguió su primer gran contrato musical. Robin fue informada por Whitney de que ya no podrían realizar actividades físicas si lo hacían. En los años 80, no era sencillo para dos mujeres expresar su amor mutuo en un entorno público. Robin fue informada por Whitney de que si alguien se enteraba de lo nuestro, la situación sería mucho más difícil. Como consecuencia del deseo de Whitney de salvaguardar su reputación profesional, tomó la decisión de ocultar su relación. Se cumplieron los deseos de Whitney y Robin guardó silencio durante un tiempo considerable. Después, Robin añadió que le gustaría que la gente conociera a la Whitney auténtica, y no solo a la celebridad que veían en el escenario. Sentí la necesidad de defender nuestra amistad y compartir la mujer que hay detrás del talento. Escribió en su libro porque creía que era importante hacerlo. Cuando me encontraba en esa situación, cerraba los ojos y cantaba porque estaba aterrorizada. Cuando Whitney Houston era pequeña, descubrió que le apasionaba la interpretación musical. Whitney nació en Newark, Nueva Jersey, y pasó su infancia inmersa en la música. Cissy Houston, su madre, era una conocida cantante de gospel que también formaba parte del coro de la Iglesia Baptista New Hope de Newark. Al escuchar cantar a su madre, Whitney se sintió inspirada. En una entrevista realizada en 1993, Whitney declaró que su madre fue la primera cantante con la que se relacionó. Cantaba mucho, tanto en casa como en la iglesia, y cantaba allá donde iba. Siempre me aconsejaba que si no sientes la música, no la hagas. Tomándose a pecho ese consejo, Whitney dedicó todo su ser al arte del canto. Whitney no era el único miembro de su familia con talento. Dionne Warwick, su prima, también era una cantante conocida y miembro del mismo coro que los demás. Whitney pudo construir una base sólida gracias a la presencia de destacados vocalistas a su alrededor. La primera vez que aprendió a hacer uso de su voz y a compartir su talento con los demás fue cuando se encontró cantando en la iglesia. Cuando Whitney falleció, se celebró una ceremonia conmemorativa en la misma iglesia Baptista New Hope, que fue el lugar donde empezó a cantar de joven. Era su forma de rendir homenaje a su herencia. Al funeral solo asistieron familiares directos y amigos íntimos. Permitieron que el mundo la viera durante un tiempo considerable. Según Carolyn Wiggum, amiga de la familia, fue una época que pudieron disfrutar en privado. En 1985, Whitney publicó su álbum debut, y por aquel entonces solo tenía 21 años. Sin embargo, antes de eso, ya había empezado a llamar la atención de los demás. Las personas vieron su talento cuando era adolescente y expresaron su interés en firmar con ella varios contratos musicales. Whitney declaró en una entrevista que la gente esperaba que madurara y se hiciera más madura. Eran conscientes de mis habilidades. Debutó en un club nocturno de Manhattan con su madre, Cissy, y fue allí donde tuvo su gran oportunidad. Un ejecutivo de la industria musical llamado Jerry Griffith, de Modesto Records, la escuchó actuar e inmediatamente reconoció que era única. Clive Davis, una figura prominente de la industria musical, fue la persona a la que se la presentó.
Clive Davis confió en Whitney y la ayudó a despegar su carrera. Whitney ya se había labrado una reputación como modelo antes de iniciar su exitosa carrera en la industria musical. A pesar de trabajar para prestigiosas agencias de modelos como Wilhelmina, su principal interés siempre fue la música. Una vez me dijo, no tuve tiempo de crecer. No asistí a ninguna fiesta. En mis 20 años, no salí con nadie. A los 22 años ya había amasado $1 millón. Mi hermana nunca jamás habría llevado a cabo ninguna acción que pudiera haber causado algún tipo de efecto en un niño, en mayor medida dentro de nuestra propia familia. En la película, dirigida por Kevin MacDonald, se documenta meticulosamente el ascenso y la caída de la artista. Había algo muy perturbador en ella porque nunca se sintió cómoda en su propia piel, dijo MacDonald sobre Whitney en una entrevista con Vanity Fair. También se sentía muy incómoda consigo misma, aunque era una mujer despampanante, nunca tuvo un comportamiento especialmente seductor. Había algo en su comportamiento que me recordaba a ese tipo de encogimiento, una falta de comodidad en su propio físico que parecía que tal vez era eso, y había algo en su forma de ser que me recordaba a eso en particular. Whitney será recordada para siempre como una de las vocalistas con más talento de la historia, a pesar del gran número de dificultades que le han sobrevenido a lo largo de su vida. Varias veces fue ella quien hizo historia. A lo largo de su carrera, recibió una asombrosa cantidad de honores. Entre ellos, 2 premios Emmy, 8 Grammy, 14 World Music Awards y 22 American Music Awards. De hecho, Whitney batió un récord en 1994 al ganar 8 American Music Awards en una sola noche, empatando con Michael Jackson como la artista que más premios había ganado en una sola noche. Además, estableció un nuevo récord Guinness al ser la primera artista en ganar más de 11 premios en una sola noche en los Billboard Music Prizes, en 1993 por aquel entonces. Además, los logros de Whitney no terminaron ahí. Como artista negra, recibió varios galardones por su contribución al sector. Hizo historia al convertirse en la primera mujer galardonada con el BET Walk of Fame Award en 1996, cuando solo tenía 33 años. Fue la primera artista en conseguir el premio BET Lifetime Achievement Award, que recibió más tarde, en el año 2001, cuando solo tenía 37 años. Whitney Houston, el álbum que publicó como debut, sigue estando considerado entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Whitney vendió más de 220 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las intérpretes de mayor éxito en la historia de la venta de discos. Se han vendido más de 50 millones de copias de su CD de la banda sonora de The Bodyguard, lo que la convierte en la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Se calcula que se han vendido más de 1 millón de copias del exitoso sencillo I Will Always Love You, lo que la convierte en la canción más vendida de una cantante femenina. La Whitney E. Houston Academy, situada en la ciudad natal de Whitney, fue rebautizada con su nombre por la gran influencia que ejerció en el mundo. Además, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama de Nueva Jersey, todos ellos prestigiosos galardones. Whitney Houston también se enfrentó a muchos altibajos en su vida. Aunque nació en una familia de tradición musical, su infancia no fue del todo tranquila. Conozcamos un poco su infancia y su camino hacia la música. Vida temprana y carrera profesional. Emily Cissy Houston y John Russell Houston Jr. dieron la bienvenida al mundo a su hija Whitney Elizabeth Houston el 9 de agosto de 1963, en las instalaciones del Hospital Presbiteriano de Newark, Nueva Jersey. Cissy fue una cantante de gospel y soul que comenzó su carrera en solitario tras haber sido anteriormente miembro de The Drinker Singers y creadora de The Sweet Inspirations. Fue galardonada con un Grammy por su trabajo. John había servido en el ejército y luego pasó a ser administrador trabajando para Kenneth A. Gibson, alcalde de Newark. Según la madre de Houston, la actriz Whitney Blake fue la inspiración del nombre de su hija. El padre de Houston la apodó Nippy durante toda su infancia. Los padres de Whitney eran de ascendencia afroamericana. Houston era prima lejana de la soprano de ópera Leontine Price y prima de las cantantes Dionne y Didi Warwick. Houston también era prima de la vocalista Didi Warwick. Aretha Franklin recibió el calificativo de tía honoraria, y Darlene Love ejerció de madrina de Houston. Jeremiah Burke Sanderson, tatarabuelo de Houston por parte de padre. En la familia de Houston había 3 hermanos mayores: John III, hermanastro de su padre; Gary, hermanastro de su madre, que era cantante y jugador de baloncesto, y su hermano Michael. Tras un periodo de 3 años, en 1970,
La familia Houston tomó la decisión de emigrar a una región suburbana situada en East Orange, Nueva Jersey, en la primavera de 1964. Los padres de Houston se casaron, pocos meses antes de que Houston cumpliera un año, después de que el padre de Houston sufriera un ataque al corazón. El matrimonio, que al principio había sido una relación agradable, terminó cuando Houston era un adolescente. Cuando Houston tenía 17 años, sus padres ya se habían divorciado. La educación de Houston estuvo influida por la fe baptista, además de aprender a tocar el piano en la New Hope Baptist Church de Newark, donde formó parte del coro de la iglesia cuando tenía 5 años. Más tarde, recordó que también había estado expuesta a la iglesia pentecostal que se encontraba cerca. En su primera actuación como solista, Houston, que entonces solo tenía 12 años, cantó el himno God Me, o Thou Great Jehovah en la New Hope State University. Cuando Houston alcanzó la mayoría de edad, comunicó a su madre que deseaba emprender una carrera en la industria musical. A lo largo de su adolescencia, Cissy le enseñaría a cantar y le enseñaría a actuar ella misma. Cantantes como Chaka Khan, Gladys Knight y Roberta Flack fueron algunas de las artistas que influyeron en Houston. Su madre, sus primos y Franklin fueron importantes influencias. Tras completar sus estudios primarios en la Franklin Elementary School, Houston pasó a la Mount St. Dominic Academy, un instituto católico para chicas situado en Calvell, Nueva Jersey. Cuando cursaba sexto curso, recibió su diploma de Mount St. Dominic en 1981. La trayectoria de Whitney Houston en la industria musical comenzó incluso antes de graduarse en el instituto. Con una voz que cautivaba a todo el que la oía, empezó a actuar como corista de su madre, Cissy Houston, y de otros artistas de renombre como Chaka Khan y Lou Rawls. Su innegable talento pronto llamó la atención de las grandes discográficas. En 1983, con solo 19 años, Whitney fue descubierta por Clive Davis, el legendario ejecutivo musical de Arista Records. Reconociendo su potencial de estrella, Davis firmó con ella un contrato discográfico y empezó a preparar cuidadosamente su álbum de debut. Tras 2 años de preparación, Whitney Houston salió a la venta en 1985 y se convirtió en un éxito instantáneo. El álbum incluía éxitos como Saving All My Love for You, How Will I Know My Greatest Love of All, que la catapultaron a la fama internacional. Con su potente voz, su impactante belleza y su magnética presencia en el escenario, Whitney se convirtió rápidamente en un icono mundial. Su álbum de debut vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más vendidos de todos los tiempos. Siguió con su segundo álbum, Whitney, 1987, que fue otro éxito revolucionario. Debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, convirtiéndose en la primera artista femenina de la historia en conseguirlo. El álbum incluyó sencillos como I Wanna Dance With Somebody, Who Loves Me, y Didn't We Almost Have It All. La carrera de Whitney se disparó y se convirtió en una de las artistas más premiadas e influyentes de su generación. Su impacto se extendió más allá de la música, ya que se aventuró en el mundo de la interpretación, sobre todo protagonizando El guardaespaldas, 1992, junto a Kevin Costner. La película fue un éxito masivo, pero fue la banda sonora la que hizo historia. Su interpretación de I Will Always Love You se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, consolidando su legado como una de las mejores vocalistas de la historia. Desde finales de la década de 1980 hasta principios de la de 2000, siguió publicando álbumes que ocupaban los primeros puestos de las listas de éxitos, agotando todas las entradas para sus giras mundiales e influyendo en generaciones de cantantes con su voz y su arte sin parangón. Gracias por ver este video. Confiamos en que le haya cautivado. Por favor, suscríbete y